¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día miércoles. Bueno, todavía sigue la semana cooptada por el juicio de Cristina Kirchner, ¿no? Primero por el pedido de penas el lunes de parte del fiscal Luciani, después por la respuesta de Cristina del día de ayer y también por todos los acontecimientos que sucedieron a partir de ese hecho. Vamos a analizarlo ahora en un comentario editorial, pero déjame decirte que tenemos un gran programa, porque en un ratito vamos a estar hablando con el fiscal Carlos Rívolo. Carlos Rívolo, además de ser un fiscal de la Nación, preside la Asociación de Fiscales Nacionales, que ha tenido un duro comunicado contra el gobierno nacional, contra el presidente, lo mismo que hicieron la Asociación de Magistrados Argentinos, porque entienden que hay intromisión del Poder Ejecutivo en la independencia del Poder Judicial. Le vamos a preguntar por qué y cómo ven ellos la marcha del juicio sobre la seguridad, ¿no?, física de los fiscal Luciani, de Sergio Mola, también de los jueces. Ayer, por ejemplo, algunos militantes pedían publicar, algunos osaron también publicar, no solo las fotos, sino la dirección de los funcionarios judiciales que están enjuiciando a Cristina. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado. Argentina tiene un hecho todavía no esclarecido del todo, que fue el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Sucedió hace poquito, en el 2015. No tiremos de la cuerda con esas cosas. Ayer se habló mucho en redes sociales de ir a escrachar a los fiscales o a los jueces que tienen que condenar o no a Cristina. Todavía falta mucho, pero hay que tener mucho cuidado. De eso vamos a hablar con el doctor Rívolo. También ayer te contábamos con Leandro Dario que en el medio de toda esta agenda judicial, el superministro se aprovechó para hacer un superajuste, ¿no? 255.000 millones de pesos ajustó al presupuesto, de los cuales 70.000 millones de pesos pertenecen al presupuesto educativo. Hay una diputada nacional, Dania Tabela, del radicalismo, que fue secretaria de Políticas Universitarias de la Nación, docente, que ha presentado pedido de informe y quiere saber por qué se recortó tanto en educación, porque cuando uno ve todas las partidas donde más se recortó es en educación, y vamos a hablar con ella sobre qué consecuencias puede tener esto. Va a ser nuestra segunda invitada. Leandro Dario te va a comentar también cómo estamos a 6 meses, hoy se cumplen 6 meses del inicio de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, y cuál es el estado de situación entre esos países y en toda Europa. Bien, dicho esto, empecemos a analizar y a pensar, te invito a hacerlo, sobre el país que viene de acá hasta que el tribunal se expida respecto al juicio sobre vialidad que tiene en el banquillo de los acusados, no solo a Cristina Kirchner, también está Julio Evido, José López y una serie de funcionarios. Los extremos se están excediendo y ojo que a veces se pueden tocar de un lado y de otro. Acá lo que tenemos que hacer como sociedad es dejar trabajar a la justicia de manera independiente, tranquila. Hay un hecho no menor que me gustaría resaltar, que es que el doctor Casal, por ejemplo, que hoy es el Procurador General de la Nación, permitió que los fiscales, primero Policita, luego Luciani y Mola, pudieran trabajar con libertad, pudieran trabajar sin apremios, pudieran investigar y construir el alegato acusatorio, hacer el trabajo del fiscal. Esto muchas veces no pasó en la Argentina. A muchos fiscales que avanzaban en la investigación se los corría, a muchos fiscales que avanzaban en la investigación se les daban advertencias o de alguna manera también se los frenaba. Esto ha pasado en muchas causas en Argentina. En esta no sucedió. Y esto es bueno porque ahora la defensa de Cristina Kirchner va a tener todas las posibilidades de defenderse, también con todas las libertades y también con todas las garantías constitucionales que tiene un juicio de esta característica. Y después el tribunal decidirá. Pero en el medio empiezan a aparecer las soluciones mágicas o extremistas. Hay un diputado del PRO que se llama Francisco Sánchez, que es diputado por la provincia de Neuquén, que dijo algo que hoy fue repudiado incluso por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que se reunió a la mañana ahí en el Sindicato de Gastronómicos. Cuando salieron todos los periodistas presentes le preguntaban por esta propuesta que hizo el diputado Francisco Sánchez, que la vamos a leer. Dice, 12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que ese tipo de delitos sean considerados traición a la patria, merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria. Una barbaridad. Esto ya no es un exabrupto, es una barbaridad, es una desubicación
total de parte del diputado Francisco Sánchez, absolutamente repudiable. La pena de muerte no está, por más que él quiera incorporarla y tenga los sueños autoritarios de hacerlo, la pena de muerte no está incorporada en el Código Penal y no está autorizada por la Constitución en la Argentina. Pero al margen de eso, esto es política berreta, esto de decir pena de muerte es como elevar la gravedad del problema a un extremo. Cristina Kirchner, si es culpable, va a ser condenada como por los delitos que se lo acusa, fraude a la administración pública y de dirigir una asociación ilícita, una organización que se dedicaba a amañar licitaciones y recaudar dinero de la obra pública. Eso es un delito que tiene esas penas que señaló el fiscal Luciani, que pidió el lunes pasado, y no más. Hablar de pena de muerte es tensar mucho la cuerda y, de alguna manera, irritar a quienes defienden a Cristina, que también se están equivocando. En las últimas horas pasó lo que te contaba hace un ratito sobre las amenazas en redes sociales a los fiscales y a los jueces que están pidiendo sus domicilios para ir a escracharlo, sino que empiezan a aparecer ahora la idea de hacer marchas. No está mal hacer marchas, si quieren hacer una marcha para apoyar a Cristina, tienen todo el derecho a hacerlo. Una cosa es hacer una marcha para apoyar a Cristina, como hubo ayer en el Congreso, como hubo en su domicilio, y otra cosa, porque hoy escuché a la diputada senadora Di Tulio y escuché a algunos dirigentes de la Cámara, es hacer una marcha, que según ellos dicen va a ser multitudinaria, que seguramente será el 17 de octubre, para pedirle a la justicia que no condene a Cristina Kirchner. La justicia es independiente y no puede, por más que la marcha sea multitudinaria, sean 50 personas o 1 millón, no importa la cantidad de gente, eso es un hecho político que se analizará desde otro lugar. Lo que tiene que hacer la justicia es dictaminar de acuerdo a lo que quede acreditado en el tribunal, si las pruebas son contundentes, si la defensa las pudo o no rebatir, y después tiene todo un tiempo para analizar la causa y declarar culpable o no a cada uno de los imputados en esa causa. Esto no se soluciona con marchas en las calles. Esto no se soluciona mostrando, como diríamos en el barrio, a ver quién la tiene más grande. ¿Pero cómo? ¿El que más gente junta puede robar? Si un aparato político puede reunir 1 millón de personas, 500.000, 200.000 personas, entonces el líder de ese aparato político puede ser corrupto. No es así. Y hoy pasó algo también grave desde el punto de vista institucional, que el responsable es el presidente Alberto Fernández. Alberto Fernández salió a pedir solidaridad a los presidentes de Latinoamérica, él está presidiendo la CELAC en este momento por este año, y consiguió el apoyo de 3 presidentes, el presidente de Colombia, el de México y el de Bolivia. Los 3 presidentes firmaron una especie de comunicado donde dicen o señalan que están preocupados porque creen que a Cristina le quieren impedir su participación pública, como si la estuvieran proscribiendo. No firmaron, casualmente, ni Venezuela, ni Nicaragua, que están enojados con el gobierno, porque el gobierno de alguna manera se sumó al repudio de estos países como dictaduras. Pero tampoco la firmó Gabriel Boric, el presidente de izquierda de Chile, tampoco la presidenta de Honduras, que es de izquierda. Por supuesto no firmaron ni el presidente de Uruguay, ni de Brasil, ni de Paraguay, de países vecinos. Solamente 3 presidentes. Pero eso no es el problema. El problema es la intromisión que hay de presidentes de la región en las políticas argentinas. Y eso no fue natural de ellos, porque ellos pudieron haber manifestado por Twitter, como cuando pasaba con el juicio a Lula o el juicio político a Dilma Rousseff, que cualquier presidente o funcionario de este país podía tuitear y dar su opinión personal. El presidente argentino fue a pedir esa solidaridad y lo que está haciendo es exponiendo a Argentina ante el mundo. Presidentes de otros países opinan sobre la independencia judicial de nuestro país. El presidente reconoce que no hay independencia judicial en el país que él preside. Es de locos esto. Cuando él está siendo, lo vamos a hablar ahora con el doctor Rívolo, cuestionado por los jueces y fiscales del Poder Judicial de Argentina porque sienten que desde el Poder Ejecutivo no solo se entrometen con la vida judicial y la independencia de un poder de la República, sino que además sienten presión, sienten que de alguna manera hay que controlar y custodiar a los funcionarios que avanzan en las investigaciones por miedo a que suceda algo grave y que el gobierno lo podría estar alentando. Por eso digo, tengamos cuidado con esto. Hoy el presidente cometió, después de tantos errores que viene cometiendo, hoy cometió un error terrible. Convidar a presidentes extranjeros a opinar sobre la marcha institucional y la calidad institucional de la Argentina, como es el Poder Judicial, y opinar de la manera que lo hicieron, es como
que después hablan de la autodeterminación de los pueblos. Nosotros también nos autodeterminamos. Elegimos vivir en democracia, elegimos vivir en un sistema republicano donde los poderes son independientes. Y no necesitamos que el presidente de Argentina vaya a buscar a presidente del extranjero para ponerle presión a uno de ellos. Quédate hasta las 22. Esto hoy nos toca aquí en el Canal de la Ciudad. Tiene que haber una conducción que pueda pegar en una dirección de una movilización para decirle a la derecha, bueno, mirá, no te va a ser tan fácil. Sí, la reunión fue muy rica. A nosotros nos permite tener de primera mano cuáles son las prioridades que ellos van marcando para seguir en un camino de construcción de agenda que nos permita seguir creciendo en la economía de nuestro país. Comenzaron a construir un relato de persecución política en vez de responder a la justicia. Hay que estar muy sereno, no hay que entrar en el juego ni de la violencia. Si esto sucede recién con los alegatos de un fiscal, imagínense qué nivel de tensión querrán llevar cuando haya una sentencia, si le resulta desfavorable, ¿no? El único recurso que queda, por duro que sea, no puede ser otro que un indulto presidencial. Bueno, recién lo decíamos irónicamente, el superministro de Economía se mandó un superajuste, ¿no? Vamos a hablar con Dania Tabela, diputada nacional del radicalismo, sobre el ajuste que hay en educación en el segundo bloque. Pero además hubo actividad, ¿no? Estuvo bastante activo Massa en el día de hoy. Sí, Daniel, hoy en el área económico hubo 3 reuniones importantes, 2 protagonizadas por Massa, una por Tombolini. En primer lugar, al mediodía, la COPAL, que son los empresarios del sector alimenticio, recibieron a Tombolini en un almuerzo en el cual se discutieron muchos de los problemas del sector alimenticio y Tombolini les pidió colaborar en una política de control de precios. Por la tarde, a las 4 de la tarde, Sergio Massa recibió, junto a Tombolini y a Miguel Ángel Pese, presidente del Banco Central, no solo a empresarios alimenticios, sino también a aquellos empresarios del sector de productos de consumo masivo, como puede ser higiene, cuidado personal, y se volvió a hablar de los problemas del sector. Principalmente lo que piden los empresarios es acceso a divisas para importaciones, porque necesitan traer insumos importados para poder producir los productos y luego venderlos en el mercado local o exportarlos. Bueno, se habló de eso y del control de precios. El gobierno les prometió que no va a haber un congelamiento de precios, pero sí que se va a relanzar precios cuidados. Eso por un lado. Y por otro lado, la reunión importante que hubo, vinculada al campo, al agro, una reunión entre el secretario de Agricultura, Bailo, y Coninagro. Coninagro es la entidad rural que agrupa las cooperativas agrícolas y que representa muy bien a las economías regionales. Bueno, en esa reunión cayó de sorpresa Sergio Massa, y participó de la reunión. En esa reunión el principal anuncio que hubo es que se va a mantener, se prorroga el corte de biocombustibles dentro del gasoil, que es de un 12,5%, eso es para no gastar tantas divisas importando gasoil, que haya un mayor componente de biodiesel en el gasoil. Y por otro lado se habló de ciertas medidas que todavía no fueron anunciadas, que implicarían un alivio fiscal para las economías regionales. No se habló del dólar soja, que en el campo había mucha expectativa que el gobierno... Tampoco se habló de la liberación, por ejemplo, de la exportación de carne, que es un pedido prioritario. Es interesante ver qué tipo de medida de alivio fiscal está preparando Economía, porque eso sí va a tener un impacto notable para las economías regionales. Se está hablando de la superposición de impuestos, por un lado impuestos a las ganancias y por otro lado bienes personales, que es una doble imposición, a ver si el gobierno hacía un gesto al sector agrícola, al campo, para que pueda producir y liquidar más divisas. Hay una noticia que está dando vuelta también, que ante la falta de reservas, el gobierno nacional, yo sé que estás investigando el tema y quiero saber qué averiguaste, que el gobierno nacional está por pedirle un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional para tener reservas, porque hoy había consultoras privadas que decían que las reservas netas estaban en 800 millones de dólares, nada. Sí, el gobierno está haciendo gestiones en Washington a ver si logra un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, que vendría a ser un préstamo del Fondo de Sustentabilidad y Resiliencia, que es un nuevo fondo que se formó a partir de la pandemia, lo impulsó Georgieva. Sería un préstamo de tan solo 1.300 millones de dólares. ¿Por qué te digo tan solo? Y porque es muy poco para las necesidades macroeconómicas de la Argentina, pero es un préstamo al que pueden acceder países pobres o países de ingresos medios. Prácticamente lo que se fue en julio para tratar de contener al dólar. Exacto. Cerca de 1.000 millones de dólares se fueron en julio. Y vendría a ser la mitad de las importaciones de energía que hizo Argentina en julio. Claro. O sea, ni siquiera te alcanza para cubrir un mes de importaciones de energía. Pero bueno, es un intento que está haciendo el gobierno, ya que ese fondo
va a otorgar justamente préstamos a países pobres o países de ingresos medios que estén en vulnerabilidad financiera. Bueno, ahí en esa última categoría entraría la Argentina y por eso estas gestiones, hoy estaba hablando con fuentes en Washington que me decían, hay una posibilidad cierta de que ese préstamo se otorgue, Argentina lo está pidiendo, vamos a ver qué responden las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el país tiene un acuerdo y tiene metas para cumplir. Algunos dicen que la próxima meta no la vamos a cumplir, sobre todo lo de la baja de déficit, la de reserva, la de emisión monetaria, son muchas. Podés conseguir un waiver. ¿Afectaría, porque la situación de Argentina no es la de otro país que no tiene deuda con el fondo, Claro. deuda previa, digamos? ¿Afectaría no cumplir con los objetivos el acuerdo este que está buscando el gobierno? Claro, si vos tenés un programa en curso con el Fondo Monetario como lo tiene Argentina, tenés que estar cumpliendo con las metas pautadas de ese programa para poder pedir este nuevo préstamo. O sea, Argentina tendría que lograr llegar a septiembre cumpliendo con las metas. La meta más desafiante hoy es la de las reservas del Banco Central. La buena noticia es que en los últimos 10 días, 10 jornadas, 10 días hábiles, el Banco Central pudo comprar reservas cuando anteriormente tenía una sangría enorme. Bueno, esa es la meta más desafiante. Vamos a ver cómo llega el gobierno al mes que viene, a ver si logra juntar las reservas y está en condiciones de pedir ese nuevo préstamo. Bueno, muy bien. Tema de la semana, juicio a Cristina. Hay preocupación en el mundo de la justicia, funcionarios judiciales. Hubo dos contestaciones al gobierno, dos pedidos de la Asociación de Fiscales, de la Asociación de Magistrados, para evitar la intromisión del Poder Ejecutivo en la independencia del Poder Judicial. Este tema lo hablamos con el siguiente invitado. Se trata de Carlos Rívolo, fiscal federal y docente, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación, fanático de River, el doctor. Doctor Rívolo, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, bien, con River bastante bien. con River bastante bien. Hay problema con Gallardo, me parece que se peleó con Beltrán. Averigüen un poquito ahí que tiene lío en el plantel, no está tan bien la cosa adentro. ¿Qué plantel no tiene problemas? ¿La justicia tiene problemas en este momento, doctor? ¿Están preocupados por el comunicado del Poder Ejecutivo? El otro día cuando se conoció el pedido de condena del fiscal Luciani a Cristina. ¿Los fiscales están trabajando presionados por el poder político de turno? Yo creo que el que tiene problemas concretamente es la institucionalidad del país. No es la justicia hoy, sino desde 1853, pasando por la reforma de la Constitución de 1994, que el artículo 109 le prohíbe al presidente inmiscuirse y tener alguna injerencia en causas penales que se encuentren en trámite, con lo cual lo que ha efectuado hace un par de días y lo que ha hecho hace unos instantes, en conjunto con otros presidentes de la región, es concretamente tener una injerencia dentro de un caso que está abierto, lo cual lo tiene completamente vedado. Y me alejo de toda cuestión vinculada, que se pueda especular con lo delictivo, porque me parece que en esto es mucho más importante la cuestión vinculada a la institucionalidad. Y si hay algo que está sucediendo, Daniel, no por primera vez, porque por primera vez lo que hay tal vez sea una visualización tan grande del juicio por los personajes y por quien se encuentra como imputada, que es el actual vicepresidente, sino porque lo que se ha hecho es se ha visualizado el alegato de Diego Luciani y de Sergio Mola en sus 9 jornadas, con lo cual todo el mundo, fundamentalmente los imputados, fundamentalmente los abogados defensores, para después contrarrestar, han escuchado abiertamente, y con eso también la sociedad, de qué se los acusa, esto es, cuáles son los hechos, quiénes son las personas, cuáles son las pruebas, cuál es el delito que han cometido y cuál es la pena. Y esto ha sido abiertamente. Ahora van a venir 36, 39 jornadas de la defensa tratando de tener un solo objetivo, que es el normal, es el que se tiene en un juicio, y así funciona la institucionalidad y la dinámica de un juicio. ¿Cuál es? Demoler completamente el alegato de Luciani y de Mola. Y de esto se trata. A partir de ahí, que es el lugar donde nosotros nos movemos y tratamos de quedarnos en el tema de la institucionalidad y no opinar desde el punto de vista político porque no nos corresponde. Hay mucha gente para hacerlo
Y el tema es simplemente mantenernos en esto. Esto es lo que hacemos los fiscales. En este caso o en otro. Obviamente este caso va a tener más repercusión. No nos cabe duda. Ahora, el punto es, la institucionalidad no por eso puede ponerse en juego. Bueno, también, doctor, cuando uno ve que hay pronunciamientos políticos, ¿no? Ayer había preocupación porque algunos militantes del kirchnerismo querían publicar las direcciones de los fiscales y de los jueces para ir a hacer escraches a su domicilio. El juez Ramos Padilla, por ejemplo, un hombre de la justicia, que hizo una declaración absolutamente desubicada e imprudente, dijo, póngale un psicólogo a Luciani para que no se suicide, digamos, teniendo en cuenta lo reciente que tenemos vivido con el fiscal Alberto Nisman. Digamos, hay situaciones que vienen de la política, incluso de algunos funcionarios judiciales cercanos al gobierno, que exceden cualquier tipo de análisis sobre la marcha del juicio, que son provocadores y que pueden incitar a la violencia. Eso es preocupante. Yo estoy de acuerdo, Daniel, con usted, pero tengo un límite, que no me puedo pronunciar sobre eso. ¿Y por qué? Supongamos que el día de mañana, por alguno de estos acontecimientos, hubiera un caso penal en el cual me toca intervenir a mí, Claro. por más que sea el presidente de la Asociación de Fiscales. La realidad es que no tengo por qué volcar una preopinión vinculada con esto. No lo desconozco, Daniel, desde ningún punto de vista, y lo que digo es, nuestro margen es la institucionalidad, ni siquiera opinar sobre si lo que está haciendo Luciani está bien y mal en términos de la sustancia que le está poniendo al juicio. Lo que a nosotros nos toca salir a explicar, que esto que parece excepcional, y un pequeño paréntesis, usted me ha escuchado y ha escuchado colegas míos infinitamente hablar de una reforma judicial que tenga sentido y que sirva en el sentido del famoso sistema acusatorio. Sí. Los fiscales, con la carga de la prueba y la formulación de la acusación, basta de jueces que instruyan los casos. Bien, la parte más importante de ese sistema, al cual se arriba rápidamente, es el juicio oral y público donde todo se ve. Esto es lo que ha pasado. Un fiscal que está acusando, vuelvo a decir, y ahora van a venir las defensas. Entonces, frente a todo esto, todos los acontecimientos que usted menciona provengan del gobierno, provengan de un propio magistrado que no es la primera vez que tiene alguna expresión en este sentido, o provengan de la gente, obviamente alguien le tiene que poner un coto que no somos nosotros. A mí no me tocaría decir esto, vuelvo a decir lo mismo, no me interesa, no soy político, no me dedico a eso, pero alguien de algún lado y del otro debería salir a pacificar o a tratar de explicarle a la gente que vuelva a sus casas, que esto se está dirimiendo y va a ser abierto. Es muy probable que haya mucha gente que no se convenza de lo que se está alegando. Ni siquiera lo podemos intentar hacer. Hay mucha gente que aún no se convence de la sentencia que en el año 85 la Cámara Federal le dictó a los comandantes que hicieron las peores atrocidades de derechos humanos en este país. Claro. Y hay gente que todavía no se convence. El punto es, ahora se vio a Estracera, y no estoy comparando a Estracera con Luciani de ninguna manera, porque cada uno en su momento y cada uno con sus cuestiones. Lo que digo, se vio que se los puso, y hubo jueces y hubo defensores que ejercieron ese derecho sobre la inocencia de aquel momento de sus defendidos y 5 jueces que fallaron. Yo sé que es muy limitado y pareciera muy limitado el tema de la argumentación que tenemos desde la Asociación de Fiscales. Pero lo que queremos evitar, 100%, y porque no lo somos, de ninguna manera no lo integramos y no lo hemos hecho absolutamente en ningún momento, no somos ningún partido político. Sí hablamos de política judicial, sí nos metemos a discutir los proyectos de los gobiernos, de este y del anterior, que en nuestro criterio avasallaban el sistema de justicia. La democratización de la justicia, el proyecto de reforma, la ley de Ministerio Público, todo tendía a eso. Pareciera que hoy
en la práctica se lo está viendo. Y la realidad es que nosotros lamentamos que un Doctor Rivolo. presidente como el que tenemos... Sí, Doctor sí. Rivolo. No, dejalo terminar. El presidente que tenemos... Perdón. No, con el conocimiento del derecho que tiene y sabiendo lo que esto implica, habiendo sido concretamente un discípulo de Esteban Rigui, procurador general al cual le costó el cargo en el caso Vudú, tenga este tipo de manifestaciones vinculadas a una causa en curso. Sí, perdón, interrumpí la pregunta. No, doctor, ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una respuesta pública a los alegatos de los fiscales, en la cual embistió muy fuertemente, no solo contra los fiscales, sino contra varios jueces. Si quiere, lo invito a ver un fragmento de esa manifestación pública de la vicepresidenta y le pregunto algo vinculado a eso. Es más, se comprueba que Mauricio Macri hizo inteligencia a los familiares de Lara San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia. Está demostrado con videos, con fotografías, con todo. Y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, el arquero del mismo equipo que juega en Los Abrojos, con el presidente de este tribunal, que es Jiménez Uriburu, con Luciani, que es el fiscal. Ellos son, y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada. Doctor, ¿influye en algo de la acusación del fiscal Luciani y del eventual fallo de este tribunal las relaciones sociales que ella marca en esta declaración o no? Trato de ser claro en la respuesta. Absolutamente nada. Primero, no voy a hacer ni abrir juicios sobre la manifestación de una imputada en una causa. Los imputados en las causas, con distintos medios comunicacionales, con distintas potencias de llegada, nos tienen acostumbrados a los fiscales, a los jueces que tienen que decidir, dependiendo de los casos, a recorrer distintos estrados, mencionando por fuera del juicio, que es el único lugar donde las cuestiones tienen valor, infinidad de cuestiones que hacen obviamente a su ejercicio de defensa. Es cierto, convengamos, tanto esta imputada como cualquier otro imputado, yo no conozco un caso similar, de que hayan pedido ampliar su declaración indagatoria después del lapso que el código da. Ya sabemos todos, esto es objetivo, el tribunal resolvió, no por capricho, sino porque el código lo dice, que se había agotado ese momento. No tiene absolutamente nada. Y quisiera dar un ejemplo. Si en el medio de un secuestro extorsivo en el cual yo soy el fiscal y tengo la instrucción de la causa, un abogado particular, defensor oficial, lo que fuere, me viera a pedir que yo levante el secreto de sumario en el medio de la investigación, la respuesta es no. En ese momento la respuesta es no y no lo puedo hacer. No lo digo yo porque quiero. Lo dice el código, que está escrito con anticipación. Entonces, de este ejemplo tan chico, uno tan grande también, porque por más que los personajes que están en esta causa, como imputados o como testigos, tengan una relevancia institucional extremadamente importante en un país presidencialista como es esto, la ley está por encima. El Código Procesal, el Código Penal y la Constitución Nacional fundamentalmente están por encima. Con lo cual la respuesta es no, no influye. Doctor, le hago la última y agradezco mucho su participación en el programa y breve también la respuesta, si es posible. Vienen otros juicios, otros fiscales actuarán, otros jueces actuarán. ¿Qué se respira en el ámbito judicial? ¿Tranquilidad, nerviosismo, sienten presión? ¿Qué se habla? Prefiero ir un poquito para atrás, sí. Daniel, en la respuesta. Marcelo Colombo lo acusó, entre otros, a Amado Vudú y terminó condenado. Abel Córdoba acusó a Báez y terminó condenado a 12 años de prisión. Y así podría seguir infinitamente con muchísimos otros casos, remontándome incluso
a la causa de las armas. Cada caso que enfrentamos de esta naturaleza, Daniel, tiene este condimento. Obviamente entiendo que la magnitud en la cual lo está teniendo no es conveniente para la República. Doctor Rívolo, le agradezco mucho este contacto con el canal de la ciudad. No, por favor, que tengan una buena noche los dos. Le mando un fuerte abrazo, gracias. Bueno, muy bien, vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos vamos a meternos con otros los temas polémicos. Pasó medio inadvertido, claro, estábamos todos hablando del juicio a Cristina. Un recorte presupuestario ordenado por el ministro Sergio Massa que afectó a distintas áreas. ¿Sabes cuál es el área que más afectó? Educación. 70.000 millones de pesos le quitaron. Un ajuste el más importante en décadas. Lo vamos a hablar con la diputada nacional del radicalismo, Dania Tabela. Ya volvemos. Seguimos en Hoy Nos Toca. En el último bloque, Leandro Dario nos va a poner al día sobre un tema que ya nos acostumbramos. Al principio fue súper impactante, pero se cumplen 6 meses de la guerra Rusia-Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. 6 meses. Nadie, cuando empezó eso, nadie pensaba que podía durar tanto tiempo, ¿no? Putin creía que iba a durar 72 horas. Bueno, ya van 6 meses. 6 meses, imagínate. Bueno, y la otra noticia que te decía recién, pasó un poco desapercibida, como por abajo en la alfombra, porque el lunes, martes estábamos todos metidos con la agenda judicial, el juicio a Cristina, el recorte presupuestario que en total son 258.000 millones de pesos, ¿no? En todas las áreas. Sí, vos fíjate que eso fue decidido el lunes. El lunes el gobierno tomó 2 medidas económicas antipáticas. Una, nombrar a Rubinstein como viceministro de Economía, que dentro de la coalición generaba ruido. Y la otra, este recorte presupuestario que hizo Massa, una de las áreas más afectadas fue justamente la de educación. La educación. Y lo vamos a hablar con la siguiente invitada. Se trata de Dania Tabela, diputada nacional de Evolución Radical, de Juntos por el Cambio, contadora y docente. Dania, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, es grande el recorte en educación. Es un recorte importante en términos de monto, pero además porque paraliza la gestión de 3 políticas que se venían llevando adelante desde el Ministerio de Educación, como era la recuperación del Conectar Igualdad en términos de, sobre todo, de poder apoyar a los chicos de la escuela media, de la escuela secundaria, a recuperar contenidos, y después las inversiones en infraestructura. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires... Jardines de infantes, sobre todo. Jardines de infantes, y además hay un monto de unos 5.000 millones de pesos en obras de infraestructura para todas las provincias. Ustedes saben, por ejemplo, que en provincia de Buenos Aires estuvimos casi 10 días con muchísimos establecimientos cerrados por falta de obras menores que habilitaran las conexiones de gas. Bueno, todo esto paraliza esos 3 programas. Realmente creo que es un golpe fuerte a la gestión del Ministerio de Educación. Pero sobre todo, digo, uno tiene que mirar el contexto. Venimos de la pandemia, donde la educación, el sistema educativo quedó muy afectado. Nunca se supo la cantidad de chicos, algunos dijeron 1 millón, otros 800.000, otros 1,5 millones, pero lo cierto es que decenas de miles de chicos se desvincularon de la escuela. La educación impartida a distancia no fue la misma aquí en la Ciudad de Buenos Aires que en algunas provincias del interior. Santiago del Estero, 4 de cada 10 chicos no tienen conectividad. O sea, la verdad que fue un desastre en cuanto a resultados de calidad educativa, incluso de matrícula de los chicos. Argentina llegó a tener una deserción escolar superior a la de El Salvador. Esto lo hablamos con Mariano Narodowski hace poco. Buenos días. Y la verdad que uno dice, bueno, recompongamos esto porque es un desastre. Y en el medio de esa situación le hacen el mayor ajuste de todas las áreas donde recorta el ministro Massa a educación. El nivel de sorpresa, porque además, por otro lado, el ministro viene firmando con las provincias, el ministro Persic viene firmando con las provincias la ampliación de 1 hora de cada jornada escolar, lo cual es una medida... Que lo iba a financiar Nación también, ¿no? Claro, lo cual es no una... entra en contradicción con esa. Por eso, digo, hoy ese programa no está afectado, digamos, ¿no? Están afectados estos 3 programas que yo te señalo, pero lo que entra en contradicción es pensar que por un lado tenés que incrementar la cantidad de horas, tener una política de inclusión, mejorar la calidad, porque el desempeño de nuestros chicos en todas las pruebas estandarizadas que se han tomado ha sido terrible. Y por el otro lado, ajustás muy fuertemente las partidas destinadas a inversión
en materia educativa. Así que la verdad que por eso llamó la atención, sorprendió, por eso lo presenté al pedido de informes, acompañado por muchísimos diputados de Juntos por el Cambio, desde las distintas fuerzas que componemos Juntos por el Cambio, porque además en la misma decisión administrativa hay una reasignación de 82.000 millones de pesos a pago de servicios financieros, a pago de gastos corrientes en empresas públicas, deficitarias claramente, a asistencia social a personal. Entonces digo, bueno, planteamos un poco, explíquennos por qué recortamos 50.000 en educación y por qué ampliamos los créditos en 82.000 en estos otros rubros. Así ¿Te que, bueno, sorprendió? Porque a mí sí me pasó el silencio de los gremios docentes, que en general, en otro contexto o con otro gobierno hubiese puesto el grito en el cielo, ¿no? Sí, a mí me ha tocado vivirlo puntualmente en el gobierno anterior, digamos. Sí, me sorprende, no me sorprende algunas cuestiones que pasan después, ¿no? A veces... ¿Cómo cuáles? Y porque hoy, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se anunció que se reabría la paritaria docente. O sea, quizás el acuerdo haya sido, me imagino, o se me ocurre a mí que puede pasar, que el acuerdo haya sido no voy a hacer ningún escándalo público, pero reabrime la paritaria y acomodarme un poco el tema salarial, que además está a decir que hay que discutirlo, que estamos en un proceso inflacionario, que todos perdemos poder adquisitivo, digo, nadie está cuestionando eso. Pero no venía siendo el tema de agenda reabrir la paritaria, porque efectivamente estamos en un contexto de emergencia económica. Lo hablaban hace un ratito respecto de las reservas, lo hablaban en términos de que no tenemos ni siquiera el presupuesto inicial del año aprobado. Y, sin embargo, mágicamente, hoy el Consejo Federal de Educación, junto con el Ministerio, decidió reabrir la paritaria docente. Bueno, ayer hubo un comunicado de CETERA donde decían que rechazaban enérgicamente el recorte presupuestario, pero cuando fueron abordados por nosotros, por los periodistas, si iba a haber algún tipo de medida de fuerza, dijeron que no. No, exactamente. Que no. Sin embargo, y esto hay que decirlo, hace 10 días hicieron un paro nacional que tuvo poca repercusión, por suerte, en solidaridad con un dirigente gremial que estaba acusado en un juicio penal por haber intentado prender fuego a la legislatura de Chubut. O sea, por esa situación hubiesen dejado a todos los chicos de la Argentina en la escuela pública sin clases, pero por un recorte de esta magnitud, ninguna protesta. Por eso digo que está muy desvirtuada la representación sindical respecto de los trabajadores docentes. Digo, yo esto lo he manifestado muchas veces cuando uno analiza la cuestión universitaria, que es de donde vengo yo. Digo, pero la verdad que pasa también en la provincia de Buenos Aires. Hace poco se titulaba, bueno, Baradel ganó con el 80 y pico % de los votos su elección gremial. Y la verdad que cuando uno analiza los números, votó solo el 16%. Entonces digo, me parece... no todos los docentes están afiliados tampoco. Además de los afiliados... Votó el 16%. Claro, entonces digo, pero la verdad es que la representación... Más de la mitad de los docentes en la provincia de Buenos Aires creo que no están afiliados. No están afiliados. El padrón activo de SUTEBA es el 43% de los docentes en actividad en la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, la verdad que la representación está bastante disociada. Es cierto que son minorías organizadas audibles, claramente, y que por supuesto tienen intereses de carácter político, digamos, muy marcados y donde juegan además en política con esa intencionalidad. ¿Se puede construir una política? Yo creo que en la Argentina, que históricamente tiene un sistema educativo construido de una forma de gobernabilidad bipartita, el Estado y los gremios docentes, que tienen participación, incluso uno lo ve en la selección de los cargos docentes, tienen una estructura donde tienen participación incluso en la designación de esos cargos. Y uno dice, ¿se puede construir una política educativa con gremios que tienen una partidización tan caracterizada? Yo recuerdo que cuando asumió, por ejemplo, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, a la primera reunión paritaria iban los del Frente Gremial Docente con Baradel en la cabeza y le mostraban el guardapolvo en la cara a los funcionarios docentes de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que la gestión educativa del gobernador Kicillof es un desastre. O sea, yo no podía adjetivar mucho más, pero es mala. Y nunca he visto ningún gesto de esas características. Al contrario, hubo defensas. No, mira, yo creo que efectivamente hay que sumar a la mesa a los demás actores del sistema educativo. A los padres. Los padres, en el caso del nivel obligatorio, bueno, obviamente en el sistema universitario los estudiantes forman parte de la toma de decisiones y por eso cambian las reglas de juego. Claramente, digamos, todo lo que fue la discusión de abrir o no las escuelas, que aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocurrió antes que en el resto del país,
tuvo mucho que ver con el accionar de los padres. Bueno, se organizaron, aparecieron padres organizados, que fue la gran novedad de la pandemia en el tema educativo. Entonces empezamos las familias a formar parte de la toma de decisiones. Y me parece que eso es algo que en algún momento también lo he conversado con la exgobernadora, me parece que eso es algo que hay que empezar a tener en cuenta para definir estas políticas educativas. Nosotros vamos a tener que afrontar, tenemos que afrontar de acá en adelante 3 enormes desafíos en materia educativa. Vos me lo has escuchado hablar en alguna otra oportunidad. Uno tiene que ver con la inclusión. Argentina no tenía problemas de inclusión educativa o eran los menos. No tenías deserción escolar en primaria, claro. Y ahora tenés. Hoy tenés deserción escolar en primaria, tenés el 50% de los chicos que no terminan la secundaria, tenés una deserción enorme en la secundaria producto de la pandemia, 2 años de escuelas cerradas, tiene un impacto gigantesco porque hay muchos chicos que salieron al mercado laboral, hay muchos chicos que no van a volver en las mismas condiciones a la escuela. Tenés que afrontar un desafío de calidad porque te lo viene marcando sistemáticamente todas las pruebas estandarizadas que das y además te lo está marcando el medio productivo cuando te dice, mirá, el gerente de tal o cual empresa, intenté tomar trabajadores y no saben leer o no pueden comprender un texto o no hacen una operación matemática mínima. Lo vemos en el nivel de deserción en el primer año de la vida universitaria de los estudios superiores. Y además vamos a tener que discutir algo que se está discutiendo en todo el mundo, que es la innovación del sistema educativo. El mundo entero está discutiendo que la escuela, sobre todo la secundaria, tal como está funcionando hoy, no funciona más. Entonces, en ese marco, que hay que asumir el enorme desafío que es discutir innovación áulica, innovación en los planes de estudio, innovación en el tipo de titulaciones. Las grandes transformaciones educativas en la escuela media en países europeos, hay modelos como el de Polonia, que fue copiado de alguna manera por España, el irlandés, lo que hicieron es focalizar los aprendizajes en menos rubros, sobre todo en la lectoescritura, etc. Eso es un problema en la Argentina porque tenés tan diversificada la enseñanza que tenés docentes sustantivos para cada área que si vos concentrás la educación en distintas materias podés hacer peligrar la fuente de trabajo. Y esto es lo que te plantean los gremios. Claro, pero es una discusión, siempre Argentina los argentinos caemos en las dicotomías, ¿viste? Digamos, primero que esas competencias de las que vos hablás, lectoescritura, abstracción matemática, lógica, digamos, aquellas cuestiones que se denominan aprendizaje. Estoy hablando de modelos exitosos de recuperación. Eso, aprendizaje fundantes. Sí. Lo que vos no podés no saber cuando terminás un proceso de escolarización en cualquiera de los niveles, digamos, hay muchas formas de abordarlo. Lo que nosotros no podemos tener más es ese modelito de los 40 minutos de historia para saltar a los 40 minutos de música, pasar por 40 minutos de teatro y después 1 hora 20 de matemática. Entonces, hay muchas maneras de abordar el conocimiento, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad con base en esos aprendizajes fundantes. Y nadie se queda sin trabajo si vos trabajás en reconvertir a esos docentes, porque además hay algo que Argentina, exactamente, porque hay algo que Argentina no ha hecho que tiene que ver con las políticas de acompañamiento, pero de acompañamiento real. Todos los estudios internacionales que hablan, por ejemplo, de graduación o de graduación universitaria, hablan de la necesidad de acompañamiento. Y el acompañamiento tiene que ver, por supuesto, con lo académico, tiene que ver con lo económico, pero también tiene que ver con el entramado social que genera una escuela o una institución educativa. Y esos docentes tienen un rol para cumplir. Fíjate que en las escuelas que dependen de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Pellegrini... Bueno, sí, hubo otras experiencias en el interior que también tienen, en Córdoba, por ejemplo, hay profesores tutores o coordinadores de materias afines que hacen un seguimiento más personal del alumno. Y son experiencias positivas que han funcionado. Y que trabajan por proyectos. En la Ciudad de Buenos Aires también hay un programa creo que se llaman coordinadores de materias afines. Sí, y bueno, el cambio en el estatuto docente se planteó ahora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorpora esa figura del docente. Claramente se necesitan tener ese tipo de estrategia, entonces nadie se queda sin fuente de trabajo. Lo que tenemos que pensar es realmente en reformar el sistema educativo. Y la voluntad de que acepten la reconversión. Por supuesto, ¿no? Esas cuestiones son las que hay que trabajar, pero la verdad que son 3 desafíos muy importantes y no lo vamos a poder construir si nos paramos de un lado y del otro de la grieta en discusiones vinculadas a lo educativo. Porque además, déjame terminar con esto una reflexión. Seguramente los problemas económicos que tiene Argentina, más tarde, más temprano, probablemente más temprano que tarde, se vayan a resolver. Vayamos a estabilizar la economía, logremos aumentar las reservas, tengamos un sistema productivo más competitivo, le quitemos restricciones a la exportación, etcétera, etcétera,
Y la economía argentina no tendría por qué no sanearse y poder pegar un salto cualitativo. Ahora, el desarrollo, que es ese crecimiento económico sostenido en el tiempo, necesita capital humano. Y es lo que Argentina no está generando. Dania, la última y breve. Sos una profesional que viene del ámbito universitario y hablabas de grieta recién. Tenemos una universidad pública que es democrática, reformista, con libertad de cátedra, tiene unas características históricas. ¿Está bien que el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras se expida con un caso proclamando la inocencia de Cristina Kirchner, por ejemplo? ¿No es violar también parte de estos preceptos que históricamente hicieron la Universidad Argentina? Mira, justo antes de ingresar me contaban de otra universidad donde su Consejo Superior evitó que eso pasara. Me parece que muchas veces se utilizan esos ámbitos institucionales, se bastardean esos ámbitos institucionales para discutir posiciones. Ya ha pasado, ya ha pasado. En Sociales en la UBA convocaron a votar a Daniel Scioli en el 2015. Yo recuerdo sí, y en otras universidades también. Claro. La verdad es que se bastardean ámbitos institucionales que tienen que estar discutiendo estos otros temas, que no pueden estar discutiendo, además temas que ya están en la órbita de la justicia. A mí un colega tuyo ayer me preguntaba qué opinaba. La verdad que lo decide la justicia. Claro. Yo ya no tengo nada que opinar. Opinaré como ciudadana cuando me toque emitir voto dentro de un tiempo, pero la verdad es que ya hoy es un tema de la justicia. Y lo mismo me parece que le cabe para los consejos académicos de las universidades, para los consejos superiores, digo, para las expresiones de esas características. Nos tenemos que ocupar de lo que realmente la gente nos está pidiendo que nos ocupemos, que es de la educación de nuestros jóvenes y nuestros niños. Gracias, Dania, por tu visita. Muchísimas gracias a ustedes. Último corte, muy breve. Cuando volvemos, Leandro Dario te va a contar cómo es el estado de situación a 6 meses del comienzo de la guerra en Europa. Ya volvemos. Último bloque de Hoy Nos Toca. Leandro Dario nos cuenta cómo es el estado de situación en Europa a 6 meses del comienzo de la guerra. Hoy, Daniel, fue un día fundamental porque no solo se cumplían 6 meses del inicio de la invasión rusa en Ucrania, sino que también hoy se celebraba el Día de la Independencia de Ucrania, con lo cual tenía una carga emotiva especial para los ucranianos. Digamos que el frente bélico está estancado, que esta situación se puede prolongar durante años. Recordemos que el conflicto entre Ucrania y Rusia comienza en 2014, cuando Rusia anexa Crimea, la península de Crimea, y apoya a los prorrusos en el este del país. Bueno, este conflicto puede durar años, pero vayamos a ver un poco más las consecuencias de esta invasión, las consecuencias económicas tanto en Rusia como en Ucrania y en el mundo, porque son muy, muy fuertes. El conflicto le pegó a Rusia por el lado de las sanciones económicas internacionales. Más de 5.000 sanciones hubo estos 6 meses, principalmente impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Estas sanciones, la más importante, fueron el congelamiento de activos. 300.000 millones de dólares fueron congelados. Principalmente se tratan de dinero que tenía el Banco Central ruso depositado en cuentas en el exterior. Recordemos un dato que diste vos, yo siempre lo recuerdo. Antes de comenzar la guerra, el Banco Central de Rusia era uno de los bancos con mayores reservas de toda Europa. Así cerca es. de 500.000 millones de dólares de reserva tenía. Sí, más de la mitad, 300.000, se lo congelaron porque lo tenían depositado en cuentas en el exterior. Y 1.000 empresas se fueron de Rusia, porque hubo un boicot también corporativo que acompañó a las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, o redujeron sus operaciones en ese país. Estamos hablando de empresas muy grandes, como Nike, Adidas. Bueno, las principales empresas de Occidente han decidido o irse del país o reducir sus actividades. Sin embargo, Occidente no boicoteó lo más importante que tiene la economía rusa, que son las exportaciones energéticas. Rusia sigue exportando petróleo y gas, y producto de esta guerra, el precio de petróleo y gas aumentó un montón, con lo cual, si bien va a haber un impacto económico para Rusia, que su economía este año se va a contraer entre 6 y 8%, solo este año, bueno, las exportaciones petroleras y gasíferas de Rusia le dan cierta espalda para que el rublo, la moneda nacional de Rusia, se haya apreciado notablemente desde el inicio de la guerra. Vamos a ver el impacto económico que tuvo en Ucrania, que fue el impacto más grande que hubo durante la guerra. Se derrumbó el 35% del PBI, o sea, esto es notable. Esto es un impacto muy, muy fuerte. Tuviste millones de desplazados, cientos de miles de muertos, 600.000 millones de dólares en pérdidas directas por el conflicto y 22 millones de toneladas de cereales. ¿Hay una estimación de cuántas bajas tuvo Ucrania? Por un momento se contaban de a miles por día, ¿no? Sí, no hay una estimación concreta porque Ucrania no ha difundido, digamos, las cifras. Son cifras sensibles porque en la guerra comunicacional
influye muchísimo decir El ánimo de la población, claro. De la población y en las tropas, ¿no? Entonces eso no se ha conocido, se estima que son cientos de miles los muertos. Sí se sabe que hay millones de desplazados, principalmente en los países fronterizos. Polonia ha recibido un montón de gente. Y notablemente el impacto que tuvo fue que no pudo exportar toneladas de trigo, de cereales, porque Rusia conquistó ciudades portuarias o bloqueó Odesa, por ejemplo, que todavía está en dominio de Ucrania y Ucrania no pudo sacar por mar sus exportaciones de granos. Vamos a ver el impacto en el mundo, que es muy interesante. Hubo un aumento de la inflación, pero la inflación es un aumento de la inflación a una inflación que ya había crecido el año pasado. Lo hemos contado en este programa, lo volvemos a decir. Post-pandemia, digamos. Post-pandemia, claro. Producto de la pandemia, hubo una crisis en los puertos del mundo, principalmente en China y en Estados Unidos, que generó un problema en la cadena de suministro. O sea, los productos no llegaron a los mercados en el tiempo que tenían que llegar y eso provocó una inflación de alimentos en muchos países centrales del mundo. Bueno, la guerra lo que generó fue un shock en los precios de alimentos y de energía que crecieron. Sí. Los precios del petróleo crecieron hasta un 25% y hubo una reducción en los suministros mundiales de trigo y otros alimentos insumos, otros cereales. Esto lo estamos viendo en el aumento del precio de la tonelada de soja, de trigo, de maíz. Es un aumento notable y está generando también inflación en alimentos, no solo en la Argentina, que ya teníamos hace 15 años, sino también en Estados Unidos, en Europa, en Reino Unido, en España, en Portugal. Bueno, en muchos países que hace 40 años no tenían una inflación tan alta. Para cerrar, el principal impacto que tiene la guerra a nivel geopolítico es que Rusia cada vez más empieza a mirar a China y a Asia como mercados donde colocar sus exportaciones. Es decir, hay una convergencia geopolítica y geoeconómica entre Vladimir Putin y Xi Jinping que va a ser una consecuencia que va a impactar mucho en el futuro del sistema internacional, más si aumenta la tensión entre Estados Unidos y China por la isla de Taiwán. Bueno, Rusia puede llegar a ser un futuro aliado tanto económico como político del régimen de Xi Jinping. Esa es una de las consecuencias más importantes que está dejando la guerra también. Excelente, Lean. Gracias. Bueno, nos estamos yendo. La idea vino de Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte, militante kirchnerista. Dijo que Alberto Fernández debería indultar a Cristina Kirchner en el caso de ser condenada. Bueno, hoy contestó Cristina. A mucha gente le pareció que era como un golpe bajo. Para Cristina parecía raro que venga de adentro del kirchnerismo. Oscar Parrilli habló y dijo que Cristina no quiere ni indulto ni amnistía, solo quiere justicia. La respuesta de último momento. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana a 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.